Mitos de Gotham. En cuarentena. Hola Diego, ¿cómo te va? Hola ese, ¿cómo estás? Segundo programa en cuarentena, ya estamos medio locos. Con este formato nuevo, ¿sí? Te saludo con el codo, ¿eh? Ahí va. Ese saludo ya es clásico, nos vamos a tener que acostumbrar por un tiempo. Tal cual, mientras pasemos esto. Hoy yo también te cambié un poquito acá la escenografía ese, te quise poner, mirá, un póster de Crisis en Tierras Infinitas. Impresionante, ¿eh? Coincide en cierta forma un poco con lo que vamos a hablar, ¿eh? Es mencionado en la historia que hoy vamos a hablar. Sí, también coincide, si se quiere, con el momento que estamos pasando, ¿no? Si sobrevivimos a la crisis en Tierras Infinitas, ¿cómo no vamos a sobrevivir también a esto, el coronavirus, por favor? Es verdad, tenés razón. De hecho, debería ser más fácil esto, ¿no? El coronavirus que la crisis. Tal cual, sí. Es menos, me parece menos jodido que el antimonitor, pero bueno, sigan quedándose en sus casas, como siempre decimos, que sean responsables siempre los que puedan quedarse en sus casas, como hacemos nosotros, que hacemos el programa de esta forma, y bueno, para pasar también esta cuarentena, para acompañarlos un poco. ¿De qué vamos a hablar hoy, Diego? Vos ahí tenés un número bastante especial que tanto esperamos, ¿no? Los fanáticos de DC. Ni hablar, pues. Algo que nos acompaña también mucho en esta cuarentena, ese son los cómics, ¿no? Y repasar, leer grandes historias, como por ejemplo esta, Doomsday Clock. Señores, por fin tenemos el final de esta historia, la segunda parte, que la sacó acá Omni. Ya habíamos hecho nosotros la reseña de la primera parte, que había sacado Omni también, que acá la tengo. Claro. Y ahora salió este segundo tomo, que recopila los números del 7 al 12, ya la obra completa ese. Y vamos a hablar primero un poquito de la obra en general, sin spoilers, y después ya cuando avisemos nos vamos a meter, sí, porque hay muchos detalles en estos números del 7 al 12 como para ir marcando y ya hablar con spoilers. Por eso primero vamos a hacer en general una reseña y después ya sí nos metemos ya en el terreno de los spoilers. Claro, ya pasó el tiempo prudencial como para poder hablar con spoilers, pero igual para aquellos distraídos que todavía no leyeron la segunda parte, simplemente vamos a hacer una mención ahora, un repaso muy por arriba de la historia. Que te digo, Diego, que acá es donde empieza a subir la historia, ¿no? Sí, es como una pendiente para arriba espectacular. Sí, desde el 7 ya hasta el 12 vemos que va, como decimos, creciendo en cada número, creciendo en la acción. Nosotros cuando hicimos la reseña del primer tomo, del 1 al 6, decíamos que la historia pintaba buena, estaba interesante, pero capaz que no pasaban tantas cosas, eran más introductorios, nos contaba la historia de este nuevo Rorschach, y así, viste, más una introducción era, pero en este segundo tomo, y de los números 7 al 12, es cuando empieza a explotar todo, sí. Exacto, porque, bueno, recordemos, lo habíamos dicho, como que no era spoiler en ese momento. Batman en el final del 1 termina atrapado con el Joker y era un lío, porque también estaba Ozymandias y un poquito ahí estaban todos mezclados. Sí, tal cual. Y acá empieza ya a resolver muchas dudas también que nos habían quedado del primer tomo. Y termina siendo una historia muy, muy satisfactoria que a nosotros por lo menos nos gustó mucho. Y me parece que si sos fanático de DC Comics, la tenés que tener, ¿no? Es una historia de esas que no te pueden faltar en la colección. Claro, y si sos fanático de Superman, directamente te la vas a llorar, porque es un poema hacia el personaje. También, ni hablar, ni hablar. Jones abraza todo el conocimiento que tiene, ¿no? de DC y también de Superman en particular, que cómo lo entiende también muy bien el personaje de Superman. Tuvo una etapa muy buena con el personaje. Siempre me acuerdo también de la historia de Superman Brainiac, que es de él, que está muy buena. Tuvo un run ahí con Superman muy bueno y demuestra que lo conoce muy bien al personaje, que lo entiende. Por eso decimos, esta historia, y encima es mejor leerla así, ¿no? O sea, si ya tenés los dos tomos, si tenés y el anterior lo lees de corrido, está buenísimo. Así, eso es otra experiencia, ¿no? Sí, totalmente. A mí me pasó, te quería comentar eso, porque yo venía siguiendo los números americanos, que bueno, ahora en la parte de spoilers ya le vamos a dar un poco más de bolilla a las portadas. Y te digo que al releerlo, ahora para preparar este programa, lo disfruté muchísimo más. ¿Viste? Es otra cosa. Sí, hay conceptos, digamos, y el hilo de la historia va tan atado número a número que si lo vas dejando pasar el tiempo es como que te perdés los detalles más lindos, digamos.
La segunda vez que lo leí lo disfruté mucho más. Y es que es para leerla así, de corrido, ¿no? Encima esta serie que tuvo tantos retrasos, que se tenía que publicar en un año y terminó tardando como 2 años, con tantos retrasos, es lógico que, viste, de un número a otro uno se vaya olvidando ciertas cosas, por eso leerla así, de corrido, te deja otro sabor de boca, es otra cosa. La verdad que, como decimos, termina siendo una de esas grandes historias que marca DC. Y ya veremos después si impacta tanto en la continuidad o no con los problemas que está teniendo DC y después justamente con el retraso, la salida de Didio y todo, pero más allá de eso y de la importancia que tenga o no en la continuidad de DC Comics, es una gran historia y eso es lo importante, ¿no? Sí, porque aparte de tener unos dibujos impresionantes, digamos, se nota la calidad de la historia en el guión. Por eso el tema de los detalles, ¿no? Que hay que prestarle mucha atención. Es para leerlo tranquilo. Es para tener muy presente Watchmen, ¿no, Diego? También. Sí, fundamental tener presente Watchmen. También yo diría fundamental tener cierto bagaje también de la editorial de DC, ¿no? Como medio que si no leíste tanto de DC, también podés llegar a perderte algunas cosas, si es uno de tus primeros cómics de DC y capaz que no lo recomendaría tanto, ¿no? Más allá de lo que hay que leer antes, que nosotros lo dijimos en el video, lo de Revere, de Baton y todo eso, más allá de eso, también tener un conocimiento del universo de DC es muy importante también para leer esta historia y disfrutarla todavía más. Sí, recuerden ver nuestro video anterior por esa cuestión. Ahí les decimos qué es lo que tienen que leer para poder disfrutar del todo Doomsday Clock. Y como decís vos también, Gary Frank, que la rompe en los dibujos. Supuestamente ese fue uno de los causantes que se iba atrasando un poquito ahí con el tema de los dibujos, pero valió la pena la espera porque la rompe con unos detalles que ahora vamos a mostrar en algunas páginas. La descosa. Así que bueno, les recomendamos entonces que lo lean, que lean que vean nuestro video de qué leer antes de Doomsday Clock, que lean la parte 1, la parte 2. Y ahora sí, nos vamos a meter en el terreno ese de los spoilers. Que es lo que no me aguanto yo, Diego. Vos sabés cómo soy yo para esa parte. Y bueno, y acá tenemos el número 7, que es con el que empieza ahí la historia, ¿no? Sí, con el que arranca, claro, el tomo este de Omni, arranca con Doomsday Clock número 7. Mirá que buenas también todas las portadas, ¿no? Sí. Y que tienen mucho que ver con lo que pasa en la historia, porque ahí vemos la lámpara que agarra Alan Scott, y es fundamental en esta historia, porque descubrimos qué es lo que pasó. Era una de las dudas que teníamos con el comienzo de Renacimiento de Revere, ¿no? ¿Qué había pasado con Alan Scott, con el Green Lantern original? Y bueno, acá empezamos a tener las respuestas de por qué era que no estaba, ¿no? Sí, ahora vamos a llegar a ese número. En principio, acá en el número 7, como decíamos anteriormente, estaba Batman atrapado, ¿no? Lo tenían atrapado. Y Sí. Hace por primera vez la aparición un personaje, bueno, que todos sabemos que está ahí en el... Mientras acá voy mostrando que se arma un lío bárbaro. Ya lo veo. También está ahí el Comediante. Bueno, ¿y quién aparece? Finalmente, en las páginas de Doomsday Clock. Manhattan, por fin lo tenemos ahí, apareciendo el Doctor Manhattan. Y qué calidad de dibujo, ¿no? Tremenda la aparición, cuando ahí adelante de Batman, del Joker. Y también vamos conociendo un poquito de por qué estaba en ese universo. No estaba en el universo de él, en el universo de Watchmen, sino por qué estaba en el universo de DC, ¿no? Claro. Sí, aparece, bueno, un poco escapándose de su universo, ¿no? Cuando ya Ozymandias había cumplido su objetivo, digamos, su plan maestro en Watchmen. Sí, él se va tratando de buscar una tierra menos complicada y termina ahí en la tierra de DC, que no sé si será menos complicada, pero bueno, terminó en esa tierra, ¿no? Lo que le llama la atención, que siempre se nombra en estos números ya, es la esperanza que hay en esta nueva tierra que él descubre, ¿no? Que es la del universo DC. Y esa esperanza está emparejada a los héroes y más que nada a un héroe en particular, ¿no? Sí, que lo va a ir viendo, claro, que lo vamos a ir viendo también en el resto de los números ya más en profundidad, pero ya se empieza a ver, como decís vos, esa esperanza que tenía ese universo y que era lo que carecía el universo de Watchmen, ¿no? No tenía ese símbolo de esperanza. Exacto.
conceptualmente, el número 7 es más que nada la presentación ahí de Manhattan, de contar un poco esto que vos decías, la historia, de por qué cambia, se va del universo Watchmen y aparece en el universo DC. Y luego, bueno, tendríamos el número 8 con esta portada, que ya se empieza a ver que alguien está manipulando tanto a Superman como a Manhattan, ¿no? ¿Y quién va a ser el gran manipulador? ¿Quién vimos ya en Watchmen que era el gran manipulador? Ozymandias, ¿no? Adrian Bates. Ahí está planificando siempre, digamos, sobre... En realidad él tiene supuestas buenas intenciones, ¿no? Claro, pero la forma en que llega a esas intenciones siempre son polémicas, como mínimo polémicas, ¿no? Claro, y acá tenemos un costo bastante grande, ¿no? Que utiliza a Firestorm para provocar un accidente internacional en Rusia, en el cual le echarían la culpa también a Superman, ¿no? Claro, es como que Superman toma una posición en este tema, y también hay que recordar que veníamos teniendo el tema de la teoría de los superhombres, que Claro. Firestorm también está involucrado en eso. Y bueno, cuando ocurre este accidente, Superman lo hacen como tomar una posición que Batman lo trata de frenar, de decir, no, esperá, no te pongas de un lado o de otro porque vas a terminar generando un gran conflicto, que es lo que termina pasando, ¿no? Con todos los héroes de Rusia contra Superman, y Sí. una polémica ahí importante, porque bueno, como decías vos, lo culpan a Firestorm de todas estas muertes, cuando en realidad él no tenía nada que ver, y encima Claro. Firestorm era uno de los héroes que se le cambia el origen ahí con esto de la teoría de los superhombres, que supuestamente fue creado a propósito por el doctor Martin Stein. Un cambio medio polémico, igual a mí me gusta, Un cambio, capaz que a los que son más fanáticos del personaje les puede haber chocado un poquito, pero a mí es un cambio que me parece interesante, por lo menos. Claro, porque en realidad es usado como excusa, ¿no? Como para decir que esta teoría de los superhombres es real. Lo que Claro, estamos hablando es que los gobiernos crean a sus propios superhéroes, digamos, de cierta manera, ¿no? claro, que el Eh, gobierno de Estados Unidos crea a sus propios metahumanos exacto. para tener ahí sus héroes, ¿no? Pero Claro, y por eso ahí está. también la gente es en todo el mundo, es como que se va poniendo un poco en contra también de los superhéroes. Sí, acá Superman toma una posición en muertes de ciudadanos rusos, digamos, porque esto pasa en tierras rusas. Y fíjense quién aparece ahí, Estás igual, Vladimir Putin. igualito, ¿eh? Sí, muy bien hecho. No se animaron, como vos decías hoy, Diego, que estábamos charlando, Mostrar a Donald Trump. a Donald Trump. Medio raro, ¿no? Que no se hayan animado. Se animó. A Putin te lo muestran así, encima igualito está, y a Trump no, es como que te van diciendo el presidente de los Estados Unidos, ¿qué? Pero no se la terminan de jugar, ¿eh? Sí. Viste que en DK3 lo usó Miller Sí, a ahí Donald sí, Trump. ahí aparece. Por eso es raro que acá no se hayan animado. Claro. Así que bueno, acá entonces en este número, estamos hablando del número 8. Entonces el problema es esta posición que toma Superman, ¿no? En la muerte de estos ciudadanos rusos. Eso sería lo más importante. Y Claro, que nos... Superman ya queda ahí en el punto de mira, queda como acusado, como ser un contra, y termina siendo también buscado, ¿no? Claro. Que después nos enteraríamos que todo este plan era para hacer que se empiece a distinguir la energía de Manhattan, digamos, para que los héroes busquen al culpable de esa explosión, de lo que pasó. Claro, Y el se... verdadero culpable que no era Firestorm. Claro, exactamente. Y acá, ya en el número 9, vamos a mostrar la portada. La portada que también tiene acá un anillo. Es el anillo de la Legión, que bueno, es otro de los... Hablábamos antes del grupo este que no existía, de Sí, Alan Scott, y que por consiguiente no existía la Sociedad de la Justicia, que era una de las pérdidas que habíamos tenido después
de Flashpoint y en Revit, que seguían sin aparecer, y otro era el grupo de la Legión de Superhéroes, que también seguía sin aparecer, de estos héroes que son inspirados justamente por Superman y que habían sido borrados de la continuidad. Claro, y los borraría Manhattan, ¿no? Con diferentes acciones. Tal cual, al igual que Alan Scott y al igual que la Sociedad de la Justicia. Exactamente. Bueno, en este número, como Ozymandias había dejado una pista en la explosión de Firestorm a través de su gato, no vamos a decirlo, porque el gato que tiene Bubastis es una especie un clon del original. Claro, es un clon del original, pero hecho también con la energía de Manhattan. Es fundamental para poder rastrearlo y encontrarlo a Manhattan. Exactamente. Entonces, deja esa pista a través, utilizando la energía de su gato, y cuando los superhéroes empiezan a rastrear de dónde vino eso, encuentran que hay alguien en Marte. Este personaje que está en Marte, obviamente, es el Doctor Manhattan. Y se van a buscarlo ahí para... ¿Quién es el que quiere ahí dejar mal a nuestro querido héroe Superman? Y se van todos ahí, recalientes ese a buscarlo. Estas páginas, yo sé que cuando salieron vos te largaste a llorar. Espectacular, mirá. Por encima lo vemos ahí a Nightwing, están todos divididos por grupos. Hay algo ese también ahí muy interesante, porque vos fijate que están agrupados ahí por grupos justamente. Y Claro. fíjate ahí en la viñeta de abajo que están Blue Beetle, Question, Atom y Nightshade. Eso tiene... ¿Viste? Eso es muy interesante porque es un guiño incluso a Watchmen, porque estos son personajes de Charlton Comics. Ajá. Eran personajes de Charlton Comics, después en 1986 por ahí lo compra DC Comics y iban a ser los personajes que primero iban a utilizar Alan Moore para Watchmen. Pero después cuando vieron, después cuando vieron, viste que lo que era la importancia que tenía la historia de Watchmen, los personajes que morían y demás, y le dijeron que como que utilice, que más vale que crea personajes nuevos y que no utilice a estos que Blue Beat y demás. Y bueno, por eso fue que creó a estos personajes que son igualmente parecidos. Poner Question es muy parecido a Rorschach. Claro, es verdad. Nigel sería como Espectro de Seda, Blue Beat el búho y Atom sería el Doctor Manhattan. Si vos fijate, inspiraron a todos los personajes que después fueron parte de Watchmen. Qué buena referencia. Yo no la había rastreado. Ahí justo en la viñeta queda brillante ahí. Claro, ¿viste? Son esos detalles, esos guiños que te van metiendo el grosso también de Geoff Johns. Sí. Que durante toda la obra tenemos muchos de esos guiños, que algunos más claros, otros así más disimulados como este, pero están muy buenos. Claro, bueno, y acá en este número entonces los héroes van a buscar a Manhattan, a Marte, y obviamente Manhattan les pega todo su poder ahí en el enfrentamiento. Les pega un paseo, digamos. El enfrentamiento acá nosotros mostramos una sola página, pero Está terrible, esa batalla está buenísima. está bárbara, la verdad que después la pueden ver ustedes, es impresionante. A todo esto también van mostrando un conflicto, digamos, político, se podría decir, con Kahndaq, que está de la mano de Black Adam. Sí. También un poquito con el tema de la teoría de los superhombres, van profundizando en ese conflicto, pero el número se rige básicamente en la pelea entre los héroes de la Liga y el Doctor Manhattan en Marte. Ahora, ¿qué pasa? Porque nos quedamos sin nadie, sin ningún héroe en la Tierra. Ese era también el objetivo de Manhattan, ¿no? Él que quería incapacitar al resto de los personajes de la Liga porque se tenía que dar ese enfrentamiento inevitable y que él venía viendo ahí en el futuro. El Manhattan lo venía viendo. No podía ver después de lo que pasaba después de ese enfrentamiento, no, pero llegaba a ver el futuro justo hasta ahí, hasta el momento que él se tenía que enfrentar a Superman, pero solos, sin nadie de la Liga de la Justicia y demás. Por eso los tenía que incapacitar también, como es lo que pasa en este cómic. Claro, la gran cuestión es, yo cuando me enfrente a Superman, o sea, no veo nada, ¿por qué? Porque me mata o yo termino con toda la existencia del universo. Entonces ese era el miedo que él tenía, ¿viste? En todo. Sí. Bueno, en esa parte entonces, en el número 9, claro, sería la búsqueda
de... no, la pelea de Manhattan con los héroes en Marte. Sí. Bueno, una vez que termina eso, ya pasamos al número 10 con esta portada. Que esta portada es más... Carver Coleman, un personaje, un actor que ya veníamos viendo un poco de él en los anteriores números, pero que acá conocemos bien su historia y la importancia también que tenía la historia, ¿no? Sí, porque es el primer contacto que tiene el Doctor Manhattan con alguien de la Tierra, ¿no? Claro, él dice su ancla humana. Claro, en este universo de DC, cuando él llega, el primer contacto que tiene es Carver Coleman, este personaje que es su ancla y que lo vamos a ver toda su historia en este número y que va a seguir en los números siguientes también. Está muy bueno. Me parecía un detalle como menor, en algún momento como que no quedaba muy claro y acá te termina de cerrar por el por qué lo utilizan y la importancia de él, ¿no? Claro. Y también hace aparición una foto que también tiene mucha importancia en la historia, que es una foto del Doctor Manhattan antes de ser el Doctor Manhattan, ¿no? Que ya la veíamos en Watchmen, la escena, ¿no? Cuando era John Osterman. Exactamente. Ahí, bueno, se ve al Doctor Osterman con su mujer en una feria. Y bueno, tenemos esa foto que después vamos a contar por qué es importante. Y en este número es también cuando se hace referencia al tema de lo que hace Manhattan para que no exista ni la Sociedad de la Justicia y para qué, o sea, lo que hace para que Superman no sea el Superman que siempre habíamos conocido, ¿no? Claro, también lo que cambia es lo de la Legión de Superhéroes, que mueve, bueno, lo de la Sociedad de la Justicia, que mueve la linterna ahí para que no llegue a agarrarla a Alan Scott, entonces no existe Alan Scott, directamente muere, vemos todos los cambios que él fue haciendo. Claro, no existe la sociedad, también hace que Superman no tenga una cierta inspiración de chico, entonces bueno... No existe Superboy. No existe Superboy, al no existir Superboy se accidentan los padres, mueren, un montón de cuestiones de la historia de Superman que les son modificadas a raíz de los cambios que hace Manhattan, ¿no? Y también al no existir Superboy, por eso no existe también la Legión de Superhéroes, que son estos héroes que se ven inspirados por Superboy, justamente. Claro, ahí está, mirá, justo. Justito esa página, exactamente. Al no existir Superboy, no existe tampoco la Legión. Exacto. Son todos detalles que vamos conociendo, muy buenos, dudas que también teníamos desde el comienzo de Rebirth. Acá tenemos, claro, vos que decías lo de Rebirth, las apariciones de Wally. Justo, sí. Que es justo, bueno, el inicio de Rebirth. Esos son como los cambios, las pistas temporales que van pasando en el universo de DC, digamos, ¿no? Los cambios, sí. Los cambios temporales. Dando. Y el número, bueno, Diego, termina con la muerte de Coleman, ¿no? Lo tenemos aquí, de mano. Qué momento, ¿eh? Igualmente después vamos a ver que también hay una modificación con respecto a eso, pero en ese momento fue bastante impactante igual. Ah, este número es como medio que te deja mal, vos decís, todo mal. O sea, ¿cómo van a pasar todo esto? ¿Cómo van a solucionar todo esto encima en dos números que quedaban? Porque ese era el número 10, quedaban el número 11 y 12. ¿Cómo van a solucionar todo este lío en dos números? Increíblemente lo logran, ¿eh? Sigue, como decíamos en el comienzo, sigue el ritmo levantándose y con los números uno mejor que el otro. Y llegamos a ese número 11 que es espectacular ya. Portada número 11, la manito de Batman ahí metiéndose en la acción. El número 11 es uno... Claro, pues teníamos ese conflicto, a esa portada se alusiona al conflicto que decíamos, es el conflicto político también, ese conflicto bastante grande que se estaba armando entre Kahndaq, Estados Unidos, Rusia, casi que se venía una guerra ahí, la gente que estaba también cada vez más en contra de los superhéroes, con el tema de la teoría de los superhombres, sí. Venía heavy la cosa, ¿eh? Y también se hace mención a Wonder Woman, que mucho no actúa en la historia, pero acá explican por qué. Sí, demuestran claro que había ido ahí, que después las Amazonas como que la rescatan. Exacto. Es verdad, de la Trinidad capaz que Wonder Woman es la que menos aparece y menos importancia tiene, pero por lo menos ahí está explicado, como decís vos, por qué.
Exacto. Y bueno, y en este número, Superman se despierta, digamos, estaba ya. Claro, porque había quedado malherido después de lo que había sido la explosión, cuando tuvimos la explosión ahí con Firestorm, que después, bueno, se descubre que no era él, pero después de esta explosión, Superman había quedado malherido, estuvo en el Salón de la Justicia recuperándose, y se recupera justo en el momento justo, cuando tenemos que llegar ya casi a la batalla contra el Doctor Manhattan. Exactamente, y va también un poquito a resolver el tema ahí, porque Black Adam quería hacer lío ahí en la Casa Blanca, como para tomar medio el poder, ¿no?, de los Estados Unidos, porque lo ve debilitado con el enfrentamiento con Rusia. Pero Y se bueno, venía, claro, un enfrentamiento también ahí entre Black Adam y los héroes rusos. Todos los héroes que tenía Black Adam ahí en Kandak, y se venía el enfrentamiento ahí contra los héroes también de Rusia, se venía complicada la cosa, ¿eh? Por eso claro, Superman, sí. sí, perdón Diego, porque Kandak toma posición como el receptor de superhéroes, ¿no? Por la teoría de los Claro, superhombres. Todos sí, los sí. que se veían marginados los recibía Kandak. Y después, mientras, tenemos las dos puntas, Estados Unidos y Rusia, disputándose el tema del poder, de las superarmas. Se arma lindo lío ahí. Se venía bravo. Y acá también tenemos en este número es que tenemos la introducción del concepto de metaverso, que también está buenísimo. Sí. Tenemos una frase que yo había guardado con respecto al metaverso, que te la Claro, quiero. porque nosotros, ¿qué siempre pensamos? Que la Tierra principal de DC Comics era parte del multiverso, pero no, acá lo que el Doctor Manhattan viene a darse cuenta es de que la Tierra principal de DC Comics es en realidad un metaverso y que el multiverso va reaccionando a todos estos cambios que va teniendo la Tierra esta principal, el metaverso, y por eso el multiverso es como que va modificando a raíz de estos cambios. Pero siempre hay alguien, no es una piedra angular, una persona que es ese símbolo de esperanza, que siempre va a ser una constante en el metaverso. Y acá es por lo que decimos que este cómic es un poema para el fanático de Superman, porque Superman es el centro de ese metaverso, ¿no? Tal cual. Y ahí es que aprovechan para mostrar también y meter en continuidad todos los distintos orígenes de Superman. El primero ahí de 1938, cuando levanta ahí el auto, esa clásica portada que conocemos todos. Aprovechan también para meter el origen de 1986, el de John Byrne. Están todos Bill Wright, hasta el de Jones, en orígenes, orígenes de Jones también está ahí. La verdad que, como decís vos, espectacular para el fan de Superman, siendo este el primer héroe. Nosotros sabemos que Batman es el mejor, pero bueno, Superman es el primer héroe, y le dan ahí el lugar que se merece también, siendo la piedra angular del universo, y que todo este metaverso, que ahora lo conocemos así, se mueva alrededor de este personaje, ¿no? Que es el primer superhéroe en aparecer. Claro, y la frase que yo te quería decir, que resume un poco todo esto, es que cada momento que cambia en el metaverso, el multiverso crece para preservar cada era de Superman. Claro, ahí está. O sea, el metaverso, cada cambio que tiene, para preservar una era, una historia que conocemos de Superman, porque si uno como vos nombraste varios orígenes, uno conoce que hay varias eras en el superhéroe. Como también las hay de Batman, ¿no? Pero bueno, ahí tenés la explicación de cómo cambia a raíz de este centro que es Superman, el metaverso en el multiverso. Entonces podemos tener todas las historias conviviendo. Claro, y es como va, como decías vos también, modificando el multiverso para adaptarse a estos cambios en el metaverso. Está buenísimo, la verdad que deja a este hombre ese lo deja en un lugar Claro, impresionante. impresionante. Lo Y deja encima, los fanáticos de Superman con ese fondo que tiene en el lugar que impresionante. lo dejan, ¿eh? Y ya nos íbamos preparando ese todo para lo que ya iba a ser, sí, el gran enfrentamiento en el último número, lo que tanto habíamos esperado tuvimos que esperar 2 años casi para ver ese enfrentamiento entre Superman y el Doctor Manhattan. Y este es como el punto que se venía imaginando Manhattan, esto que decíamos de qué pasa después de esta piña. Claro, que él llegaba a ver hasta ahí, hasta
hasta el momento de su enfrentamiento y no veía un futuro. Entonces, como decíamos antes, ¿qué era lo que pasaba? Moría Manhattan, se destruía todo el universo entero. ¿Qué era lo que pasaba? Y bueno, y tenemos a Superman enfrentando a un grupo de héroes rusos, a todos los héroes de Kandak, solo porque la liga estaba destruida en Marte. O sea, Batman estaba también recuperándose de esa explosión en Rusia. Estaba solo Superman. Era solo contra todos. Terrible. Solo, más esperanzador que eso. Pero justamente se hace lugar ahí otra vez la esperanza ese, porque el Doctor Manhattan se sorprende que esa piña que vemos que le va a dar en realidad no era a Manhattan, sino que era para defenderlo. Para defenderlo de todo ese lío que se estaba armando ahí con los héroes rusos y demás. Entonces ahí, claro, es como lo defiende. Y ahí el Doctor Manhattan se da cuenta de todo, se da cuenta. Un personaje que había perdido humanidad, como Manhattan, que ya había perdido toda esperanza, que por eso había abandonado también su universo, se enfrenta en realidad se encuentra con este Superman que es el símbolo de la esperanza y a pesar de ser un extraterrestre también el símbolo de la humanidad, y se ve inspirado, ¿no? por este héroe, y es así como una resolución más filosófica de la pelea, si se quiere. Entonces el Doctor Manhattan, al verse inspirado por este personaje, por Superman, empieza a arreglar los líos que se había mandado. Claro. Empieza, digamos, borrón y cuenta nueva, Diego. Acá tenemos el borrón. Y para meter la cuenta nueva, empecemos a arreglar todo desde cero, ¿no? Desde el nacimiento. Van a caer con la nave, está constante en el metaverso. Y volvemos también a tener a la Sociedad de la Justicia. Vuelve a poner la lámpara donde tenía que estar. Vuelve a estar Alan Scott. Y volvemos a tener la legión de superhéroes. Claro, esta viñeta es espectacular, tremenda, la verdad. Como decíamos, un mimo para los fanáticos de DC Comics, de Superman. Esa página es impresionante porque llegan. Incluso fíjate la frase que dice ahí ese Superman. ¿Qué dice? Sí, que mejor tarde que nunca. Esto hasta podría ser hasta una referencia al propio Doomsday Clock, ¿no? Que claro, tanto tardó en terminar. Mejor tarde que nunca, ¿verdad? Y aparece de ahí para llegar, para ayudarlo a Superman en este enfrentamiento, justo estos dos grupos tan importantes. Volvemos a tener a la Sociedad de la Justicia, volvemos a tener a la Legión de Superhéroes, volvemos a tener a Superman inspirándolos. Y bueno, mirá estas páginas, Diego, también un poco contando las crisis que tuvo el universo DC, el grupo de héroes que se va formando, la liga original, como las podemos ver ahí. Claro, ahí están las explicaciones, como decíamos hoy, de cómo va reaccionando el multiverso a los cambios que se van dando en el metaverso, ¿no? Entonces ahí tenemos la Tierra 1985, tenemos también la Tierra de los nuevos 52. Claro. Bueno, y acá quedaría como conformado ahora, ¿no? El universo. Claro. Después de esta historia. Sí, tal cual. Y obviamente terminan ganando los buenos, como siempre. Sí, es un mensaje también muy bueno esto en un momento también como el que estamos viviendo el mensaje que te termina dejando este cómic de que al final de todo la esperanza termina triunfando, está bueno también, ¿eh? Como para leerlo también en este momento que estamos pasando así tan complicado en la humanidad, este mensaje así esperanzador justamente, está bueno en este momento para los superhéroes. Y que también todos podemos cambiar un poco la forma de pensar, ¿no? El Doctor Manhattan se da cuenta en su hora cero, digamos, para cambiar un poco la forma de ser. Y termina reacomodando todo el universo, ¿no? Sí, porque después que pasa esto, vemos de que los personajes del universo Watchmen terminan regresando a su propio universo. Acá te lo dejo. Salvo ese. Te doy el pie. Y estos son los únicos dos personajes que van a quedar en el universo de DC. Porque supuestamente él los deja Manhattan para que eventualmente sean el ancla del hijo justamente del mismo Marioneta, si este personaje, si el hijo, viene al universo DC en algún momento. Así como Carver Coleman fue el ancla de Manhattan en su momento cuando llegó al universo DC,
los deja a Mimo y a Marioneta para que sean su ancla. Exactamente. Pero Sí, el resto vuelven todos, el comediante vuelve justo al momento de que había quedado en Watchmen antes de morir. Parece que el claro. comediante estuvo medio de más en esta historia, ¿no? Como que no aportó demasiado, pero... Sí, quizás está la pica esa con Luthor, ¿no? Que Luthor es el que lo termina mandando un poco a su muerte, digamos. Sí, es verdad, porque cuando arranca la historia en la primera parte, era el comediante el que lo ataca a Luthor, y Claro. acá vemos la venganza de Luthor. Sí, es verdad, por ese lado puede, pero no aportó demasiado, medio que podría haber sido prescindible Sí. el comediante, ¿no? Sí, yo creo que también Lex Luthor y quizás también el Joker en algún momento fueron agregados un poquito ahí porque son parte importante del universo de DC nomás. Pero yo creo que el foco está puesto ni hablar en Superman y en los héroes, ¿no? En la Legión, en la sociedad. Sí, es más una historia de ellos y como que, claro, no es tanto una secuela de Watchmen propiamente dicha, ¿no? Yo estoy más de acuerdo con vos ahí, como que se utilizó a los personajes de Watchmen como excusa, pero es más una historia de Superman sobre todo, que una historia tremenda de Superman, Sí, y también de la Sociedad de la Justicia, de la Legión de Superhéroes, para traerlos de nuevo a la palestra, exacto. al juego, a esos grupos tan importantes. Y termina, como decíamos, con este Manhattan que se ve inspirado ese por Superman, porque cuando regresan los personajes de Watchmen a su universo, se encuentran que el Doctor Manhattan solucionó el conflicto nuclear que se estaba por armar, que Ujú, se había descubierto toda lo que se había mandado Ozymandias, claro. pero Manhattan no, para ese conflicto nuclear, termina transformando todas las armas nucleares en flores, Sí. Sí, y y vemos bueno, también lo que sería ese un Watchmen 2.0, si se quiere, una generación segunda de Watchmen que se queda ahí armada. sí, es verdad. Entre Mimo y Marioneta, el hijo. eh, sí, es verdad. A Bueno, mí me también. Marioneta, recordemos que quedan en el universo DC, por si el hijo va a ese universo para que sean como anclas. Pero tenemos al nuevo Rorschach que queda, Sí, después tenemos a Cleopatra Pack, creo que era así, sí, es la hija la vemos de Adrian. claro, que para mí es la hija de Adrian, sí. Sí, Que, básicamente. que después dicen que se va a transformar en otra heroína, Nostalgia. Claro, Que Nostalgia era uno de los nombres que tenían el perfume creado por Adrian Bay, por Ozymandias. exacto. Bueno, sí, un poco como que Manhattan nos va anticipando todo eso, inclusive va anticipando crisis futuras del universo DC que no sabemos qué va a quedar, ¿no? Eso por un lado para el universo DC y para Watchmen ordena todo esto, ¿no? Tal cual, te va tirando muchas puntas, como decís vos, algunas cosas que no sabemos si van a pasar o no. Incluso se la juega el bueno de Geoff cuando dice en el futuro con un crossover, porque viste que se menciona a Superman con Thor y también Sí, en eso se menciona a Hulk. sí, 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 como si fuese un crossover con Marvel. Claro, y justo en estos días empezó a salir el rumor. Mira, yo te traje para mostrarte esto. Mirá, cuando hubo un crossover ahí, el Versus. Y en Todo estos eso. días se empezó a sonar el rumor, porque como sabemos con todo el tema esto del coronavirus, está Ujú. afectando a todos económicamente y las grandes editoriales no son la excepción. Y empezó a correr el rumor y lo empezaron a tirar ahí en sus distintas redes sociales, por ejemplo Scott Snyder, Gay Simón y demás, la posibilidad de que tengamos un crossover de Marvel y DC, como ellos alentándolo a que esto ocurra, que vendría también muy bien con el tema de las ventas, ¿no? A las editoriales si esto pasa. Y bueno, acá tenemos el pie justo como para que lo metan en continuidad. Estaría bueno, ¿eh? Sí, Jones lo había tirado para unos añitos más adelante, pero si ocurre ahora sería un momento justo que además le vendría bárbaro también a las editoriales porque que no están pasando su mejor momento y encima con esto lo del coronavirus, estaría Sí, bueno. es Se cierto. menciona en ese también el pasar algo, viste, de una hija de Batman también. Sí, 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 hay una mención muy por arriba también porque son puntuales los hechos que va tirando Manhattan, pero también lo deja ahí medio colgado. No También sabemos puede cómo llegar a puede pasar, ¿eh? ser. Porque la vimos ahí a Catwoman que supuestamente está embarazada en una historia futura, Claro. así Sí, que todo es puede como que llegar. se puede dar. Si le dan continuidad, se puede dar. Sí. Lo podrían estar bien. La lucha con los dioses, hay, se menciona también de Superman. Claro, Eh, en otra crisis para DC.
Exacto. Y después, Diego, también en este número, ahí ya tenemos la conclusión principal, pero se termina de cerrar la historia de Calvin Coleman también. Sí, como decíamos, lo que es como que se Claro, restaura un poquito. él pensaba que iba a morir por lo que le decía Manhattan, porque Manhattan siempre que se juntaban le iba diciendo que le iba a pasar el año siguiente, digamos. Pero llega un momento que no le puede decir porque, claro, él veía todo oscuro por esto que pasó de la pelea con Superman y todo eso, que nosotros leyéndolo pensábamos que era que Coleman se moría, en realidad, y también por lo que habíamos visto en el número 10. Sí, es como Pero, otro de los cambios que hace Manhattan. claro, a raíz de esos cambios que produce en el momento que se enfrenta con Superman, una de las cosas es que no sea asesinado este personaje y bueno, pueda prolongar su vida hasta morir de viejo. También le da un consejo, le dice que realmente haga lo que siente, toda la bola, y termina siendo que es un personaje, eh, digamos, es homosexual, digamos, Calvin Claro, que Coleman. pasó toda su vida como con miedo y justamente él antes de morir había sido chantajeado para que no Claro, revelen el secreto. Entonces, después de esto que le dice el doctor Manhattan, él revela el secreto de que era homosexual e igualmente después tiene una carrera exitosa. La verdad que está muy bueno el mensaje también que dejan para esta época, en esta época actual. Está muy bueno, sí, el mensaje de que diga quién es realmente y que no tiene que haber ningún problema por esto. Y está muy bueno. sí, es otro de los mensajes que deja esta historia, aparte de dejarnos todas las pistas de lo que puede venir en el universo DC, de lo cómo dejó ordenado el universo Watchmen, que puede empezar a sacar su historia cuando quieran, pueden empezar a hacer unos cómics de Watchmen. Y un detalle ese no menor que no mencionamos del universo Watchmen, A que es, ver, que es como termina casi el cómic, que nos voló también la cabeza a todos, es que inspirado justamente por Superman, Manhattan dice, se da cuenta como que ¿qué es lo que le había faltado al universo Watchmen? ¿Por qué había tenido todos estos problemas? Y porque no tenían un Superman ellos. claro, el tema de la esperanza. Claro, no tenían un personaje que sea el símbolo de esperanza. Entonces, ¿qué hace él? Es al hijo de Mimo y Marioneta, le traspasa sus poderes Claro. y deja ya ahí, y después lo dejan en la casa, como para que lo adopten, en la casa de el Búho y Espectro de Seda, que estaban ya retirados, tenían una hija, y lo dejan para que sean criados con esos valores, así como Superman fue criado por Jonathan y Martha Kent en la granja y demás, lo deja a este chico, que él mismo lo nombra Clark, ¿no? Exactamente. ¿Cómo le iba a llamar? Claro. Esa página final increíble que dice John me llama Clark. Y ahí tenemos el simbolito, no sé si se alcanza a ver, El simbolito de Manhattan. Manhattan. Que el símbolo de Manhattan no es nada más ni nada menos, o por lo menos así lo interpreté yo, Diego, como el centro que es Superman y alrededor todo gira alrededor de Superman, ¿no? Sí, también en un momento es como que es el reloj también, que justo está llegando también a la medianoche. Son detalles, como decíamos hoy, que te va dejando Geoff Johns, que están buenísimos. Y este final también es un final súper esperanzador, incluso para el universo de Watchmen, ¿no? Porque ahora, como decíamos hoy, que pueden seguir con las historias de ese universo, con el Watchmen 2.0, y que ya tienen a su Roger, a esta otra heroína que va a ser Nostalgia, y ahora tienen a su propio Superman, con los poderes del Doctor Manhattan, pero también con los valores que va a tener por quienes lo van a criar. Y va a tener entonces este universo su propio Superman, su propio faro de esperanza. Así que también ese final terrible, el final de cómic, una joyita. Sí, así que digo, bueno, no podemos decir más que recomendarlos, todos los números, digamos, tanto la parte uno y la parte 2 de Omni, o como lo puedan conseguir todo completo, o si quieren esperar una versión integral de la historia, porque la verdad que es una joya para tener en la colección. Sí, porque como decíamos hoy también, para leerlo de corrido es otra cosa. Ya te lees los 2 tomos de corrido sin tener que tener la espera de cada número y encontrás detalles como los que nosotros mencionamos y muchos más. Y te encontrás con una gran historia de DC Comics, una carta de amor de Geoff Johns
para DC y para Superman sobre todo, pero también para todo DC, para estos grupos también tan importantes como la Sociedad de la Justicia y la Legión de Superhéroes. Y una historia también, como te decía yo hoy, que está bueno para esta época, ¿no? Una historia que la necesitamos también para esta época, una historia llena de esperanza para los superhéroes, ¿no? Exactamente. Así que bueno, esta fue nuestra recomendación, ¿no, Diego? De lectura Señores, para la entera. Doomsday Clock. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal. Seguirnos en nuestras redes sociales. Y si quieren dejarnos en la caja de comentarios acá abajo qué les pareció Doomsday Clock, la opinión, si les fue buena, mala, pesada, espectacular, ya saben. Claro, ¿qué les pareció ese final? ¿Qué les pareció la importancia que le dan a Superman? Y hablando de Superman, tuvimos que posponer el tema del sorteo que íbamos a hacer, el vivo del día 28, ya lo estuvimos informando algo en redes. Y bueno, ya vamos a dar en cuanto podamos una nueva fecha para hacerlo, porque hay que encontrarnos la modalidad para poder hacerlo ahora. Sí, así es. Bueno, por todo esto que está pasando, ¿no? Así que bueno, ya saben, vamos a estar comentándoles. Pero bueno, no olviden de estar al tanto de todas las redes. Claro, seguirnos ahí. Y todavía tienen unos días más para seguir participando, ¿eh? Capaz que alguno que todavía no haya participado tiene que ir al video de Superman Red Sun, que hicimos la reseña, y ahí tienen en comentario fijado las bases para el sorteo. Así que bueno, este fue otro programa de Mitos de Gotham. En cuarentena. Hasta el próximo programa. ¡Chau! ¡Chau! Mitos de Gotham.